tener un aire de calidad en las zonas urbanas y en las zonas donde habitamos. De acuerdo con la ONU, 9 de cada 10 personas en el planeta respiramos aire impuro. Esto provoca la muerte prematura de 7 millones de personas. Entonces, es un desafío importante que justamente nos lleva a preguntarnos cómo vamos en términos de calidad del aire en Hermosillo, ¿no? Y bueno, yo solamente adelantaré unos datos que tenemos a la mano a partir de algunas fuentes oficiales, pero sin embargo los especialistas que hoy nos acompañan nos permitirán tener una fotografía más detallada de los desafíos y las alternativas de solución que tenemos para este tema en la ciudad. De entrada, los hermosillenses, nosotros les preguntamos en nuestros ejercicios de medición cómo evalúan la calidad del aire. En los primeros años que empezamos a preguntar, la calificación en escala del 1 al 10 era reprobatoria. Obteníamos una calificación de 5.2, 5.7 en 2018. En 2020 ya la calificación fue de 6.1. Entonces los hermosillenses, atribuimos esta calificación casi reprobatoria a la calidad del aire en la ciudad. Pero lo importante aquí es de destacar es que tenemos muy pocas capacidades institucionales para monitorear y medir la calidad del aire. No solamente actualmente, de acuerdo a fuentes oficiales, contamos con 3 estaciones de monitoreo, en donde va variando de acuerdo a la época del año la calidad del aire que tenemos, pero es importante reconocer, por ejemplo, el INEGI nos dice que en Hermosillo el último año tuvimos 3,000 muertes asociadas a a la mala calidad del aire en la ciudad. Sin duda es un indicador que puede tener varias interpretaciones, pero que nos dice la importancia de tomar acciones en esta dirección. ¿Cuáles son los factores que contribuyen a la mala calidad del aire en Hermosillo? Pues uno de ellos, la falta de pavimentación. La falta de pavimentación, curiosamente, contribuye por lo menos a la generación de partículas, las PM10. Hay otro tipo de partículas, ahorita nos van a explicar que esas no las estamos midiendo y que también, generan efectos dañinos en la salud de las personas, en la salud de los hermosillenses. Otro factor que pudiéramos atribuir a la generación de partículas que contribuyen a una mala calidad del aire, no solamente es la falta de pavimentación, sino también el lote vehicular por el tema de los caminos pavimentados, es decir, la circulación de los automóviles genera este particulado. También las actividades agrícolas y otras actividades económicas y sociales, ¿no? Esto también se empata con una situación que ya hemos repetido mucho que enfrentamos en la ciudad, que tiene que ver con el déficit que tenemos de áreas verdes y el déficit de arborización. Por ejemplo, en el tema de áreas verdes hay más o menos 1,000 áreas verdes en la ciudad, pero pues que varían en tamaño, a veces son áreas muy pequeñas y que no necesariamente están completamente arborizadas. Hay 4.5 metros cuadrados disponibles por habitante de áreas verdes en la ciudad, cuando el estándar internacional te dice que deberíamos de tener por lo menos 10 metros cuadrados. Estamos a la mitad. Casi a la mitad. Casi a la mitad. Y luego, de acuerdo a servicios públicos municipales, también tenemos un déficit arbolario de árboles en la ciudad, cerca del 40%. Entonces, es decir, nos faltarían sembrar más o menos 30,000 árboles en la ciudad para estar más o menos de acuerdo a los estándares que se consideran adecuados. En síntesis, para ya pasar ahorita con la voz de los especialistas, observamos que el modelo de ciudad que tenemos en Hermosillo no está desarrollado contemplando ofrecer o resolver las problemáticas de la calidad del aire en la ciudad. Tenemos una ciudad que durante muchos años tuvo un modelo expansivo, privilegiando el uso del automóvil con actividades económicas que se asentaron en diversos espacios de la ciudad, y que todos esos elementos sin duda contribuyen a tener retos y desafíos en términos de la calidad del aire en Hermosillo. Sin duda hay que empezar a reflexionar sobre la necesidad de tener otro modelo que incorpore justamente en su visión de desarrollo el ofrecer calidad del aire y tener, en general, cumplir con los diversos parámetros aceptables en términos de la relación con el medio ambiente. Y el otro tema es también importante reflexionar sobre las instituciones. Los especialistas, hay un consenso sobre
la debilidad institucional que tenemos en los diferentes niveles de gobierno, de aquellas instancias que se encargan de monitorear, es decir, medir no solamente la calidad del aire, sino también, digamos, los diferentes elementos que contribuyen al desarrollo ambiental, y de regular e incluso sancionar cuando cuando hace falta, cuando hay malas prácticas, ya sea en lo económico o en lo social. Entonces, esta debilidad institucional presente en los 3 niveles de gobierno también es un tema que consideramos una agenda pendiente y que sin duda hay que impulsar en los próximos años. Robustecer las instituciones encargadas de monitorear en los temas ambientales, particularmente la calidad del aire, y su capacidad reguladora y de sanción. Pues ahí está el tema bastante completo. Como le dije al principio, nadie se escapa, nadie nos vamos a escapar de este tema de la calidad del aire. Al final, pues es lo que nos mantiene vivos. Y es un tema complejo. Sin duda, yo creo que la participación de los especialistas va a contribuir mucho a irlo entendiendo y a ir generando esta sensibilidad dentro de la ciudadanía sobre la necesidad de impulsar acciones tal vez desde lo colectivo, desde la parte pública, pero también desde lo individual para contribuir todos a una mejor calidad del aire en Hermosillo. Aquí ya entra cuántas personas no nos quejamos de las alergias y todo eso que no sabemos si sin duda muchas tendrán que ver con factores ambientales, digamos, asociables a la zona en la que estamos, pero otros también pueden ser atribuibles a la mala calidad del aire en la ciudad. Así es. Bueno, pues ahí están. ¿Algo más que quieras agregar, Ernesto? No, sin duda, pues impaciente por escuchar a los especialistas, porque es un tema muy interesante. Así es. Ahorita vamos con los especialistas. Muchas gracias al maestro Ernesto Urbina, director general de Hermosillo ¿Cómo vamos?, para plantearnos esta situación general, los datos recopilados obviamente por la organización de Hermosillo ¿Cómo vamos?, sobre el tema de la calidad del aire y por supuesto la agenda ambiental para Hermosillo. Vamos a hacer un corte, 11 de la mañana con 10 minutos y continuamos. ¿Quieres saber cómo vamos? Continuamos. Grandes éxitos que llegaron para quedarse. Todos están aquí. La Voz del Pitic. Llega a La Voz del Pitic, la mesa de análisis de Hermosillo ¿Cómo vamos? Entérate de los temas más relevantes de organizaciones, colectivos, activistas, académicos y especialistas. Hermosillo ¿Cómo vamos? Cada miércoles a las 11 horas por La Voz del Pitic, 88.1 FM. 88.1 FM. En tu misma sintonía. ¿Quieres lucir más joven? La Voz del Pitic 88.1 FM y el Dr. López Carrillo tienen para ti un kit de rejuvenecimiento facial. Envía en este momento un WhatsApp con tu nombre completo, edad y la colonia en donde nos sintonizas al número 6624-740042. 6624-740042 y listo, ya estarás participando por este increíble kit de regalo. Médico cirujano estético Dr. López Carrillo, patrocinador oficial de La Voz del Pitic 88.1 FM, en tu misma sintonía. Si los insectos y roedores dominan tu hogar, no pierdas la batalla. ATG Control de Plagas te defiende. Protege tu salud y tu entorno. Servicio comercial, industrial y residencial. Control de todo tipo de plagas. Especializados en el tratamiento de insectos y roedores. Pólizas de tratamiento para gimnasios, naves industriales, hospitales, escuelas. La mejor opción para empresas, maquiladoras, hogares y casa residencial. ATG Control de Plagas. WhatsApp 6623-492677. Facebook ATG Control de Plagas. Dile adiós a los insectos y roedores. Regresa la salud y confianza a tu hogar. ATG Control de Plagas. En Banco de Alimentos de Hermosillo necesitamos voluntarios. Y lo mejor es que tu tiempo ayudando a otros será recompensado con alimento. Llámanos al 6622-607203 o pide información por Facebook sobre el programa de recompensas. En Banco de Alimentos de Hermosillo, la unión sí hace la fuerza. Grandes clásicos, éxitos comprobados. La Voz del Pitic 88.1. Hermosillo ¿Cómo vamos? Promoviendo el diálogo y la participación ciudadana, te invitamos a escuchar la mesa de análisis de Hermosillo ¿Cómo vamos? Entérate de los temas más relevantes en voz de organizaciones, colectivos, activistas, académicos y especialistas. Hermosillo ¿Cómo vamos? Cada miércoles a las 11 horas por La Voz del Pitic 88.1 FM.
en tu misma sintonía. Tu participación en Hermosillo, ¿cómo vamos? Es muy importante. Comunícate por WhatsApp 6624-740042. La Voz del Pitic 88.1. En tu misma sintonía. ¿Quieres saber cómo vamos? Regresamos. 11 de la mañana con 13 minutos, seguimos aquí en la mesa de análisis de Hermosillo, ¿cómo vamos? Yo soy Ángel Coronel y estamos en La Voz del Pitic, 88.1 FM. Les recuerdo que nos pueden seguir también en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, TuneIn, en todas las plataformas disponibles, ahí estamos y nos encuentran tal cual, La Voz del Pitic. Pues bueno, es turno de continuar ahora sí con la experta y los expertos en el tema, este tema que nos atañe, que nos importa a todos, que es la calidad del aire y por supuesto también la agenda ambiental para Hermosillo. Y tenemos, los voy a presentar y la voy a presentar, tenemos a la doctora Diana Mesa Figueroa, ella es doctora en geoquímica, directora de apoyo a la vinculación y difusión de la Universidad de Sonora. Buenos días, doctora. También tenemos al ingeniero Alejandro Hernández Ortiz, él es ingeniero ambiental, presidente de la Asociación Sonorense para la Gestión Ambiental y es miembro activo de la red de Hermosillo ¿Cómo vamos? Y también tenemos por acá al profesor investigador Héctor Duarte Tagles. Él es profesor investigador de tiempo completo de la Universidad de Sonora, adscrito al Departamento de Medicina y Ciencias de la Salud, con doctorado en Ciencias de la Salud Ambiental y por supuesto también miembro activo de la red Hermosillo ¿Cómo vamos? Pues buenos días, bienvenidos y qué bueno que tenemos expertos de peso pesado aquí para tocar este tema de la importancia, ¿no? de la calidad del aire y algo que va a repercutir sin duda en nuestra sociedad y en el mundo, que es esta agenda ambiental aterrizada aquí en lo local. Y pues doctora, empezamos con usted para que nos diga pues más o menos cómo estamos en la cuestión de los estándares, en la cuestión de infraestructura de la medición. Bueno, creo que eso iría un poquito más abundante acá con Alejandro, pero empezamos con usted, doctora. Bueno, es importante resaltar que aquí en Hermosillo se cuenta con un programa de monitoreo de calidad del aire por parte del Instituto Municipal de Ecología del Ayuntamiento, pero los equipos que se operan están muy limitados a la medición de partículas suspendidas en el aire. Y aún dentro de esos equipos se tienen pocos equipos para el tamaño de la ciudad, algunos ya muy antiguos. Existe un observatorio de calidad del aire que instaló el Centro de Ciencias de la Atmósfera en una de las oficinas aquí de UNAM, que está en el Colosio, en un instituto, pero esa infraestructura por algún motivo no ha podido conectarse con el tema del programa del ayuntamiento. Entonces es importante, de hecho más adelante podemos hablar de eso, ya existe un proyecto en el cual se va a conectar la infraestructura de la RUOA, que es la Red Universitaria de Observatorios Atmosféricos, con el programa de PEMCA del ayuntamiento, que va a permitir medir en tiempo real algunos contaminantes, que ahorita no se da esa difusión, ¿no? Okay. Bueno, ¿y cuáles son hablando de contaminantes, hay ciertas partículas, se le puede llamar, ¿no? Que son la PM10 o cuál es la principal que está en el aire, o no sé, doctor, si nos puede dar un poco de introducción de esa parte. Bueno, desde que entró en operación el programa nacional de calidad del aire desde finales del siglo pasado, el ayuntamiento se hizo cargo de la instalación y operación del programa de evaluación y mejoramiento de la calidad del aire que mencionaba la doctora Mesa, el PEMCA, enfocándose únicamente a la medición de partículas. En ese entonces existían 3 estaciones de monitoreo únicamente y medían material particulado, partículas suspendidas totales, PSTs, y PM10, partículas menores a 10 micras, que es la fracción donde ya empieza a ser respirable esas partículas. Okay. Obviamente la calidad del aire implica no solamente partículas, implica también los gases presentes, que si están en concentraciones mayores a lo esperado, un ambiente inocuo, pues obviamente
se dice ya que está contaminado porque puede tener afectaciones a la salud e incluso pues a infraestructura, dependiendo de qué material o qué material se refiera y qué tipo de contaminante estemos hablando. Entonces el programa de monitoreo atmosférico se ha enfocado aquí en Hermosillo a las partículas, ¿no? Quizá el ingeniero Alejandro nos pueda explicar más cómo se ha estado operando, pero podemos decir que a lo largo de todo este siglo se han habilitado 2 estaciones más, aparte de la que mencionaba la doctora Mesa por parte de la UNAM, aunque por ejemplo el caso de las partículas suspendidas totales se dejaron de monitorear en el 2014 porque ya queda sin efecto, se modifica incluso la norma oficial mexicana y aquella que queda derogada, esa que obligaba pues a las autoridades a monitorear. Entonces se enfocan a PM10 y ahorita pues la idea es de que nos vayamos a medir partículas cada vez más finas. El siguiente paso pues sería establecer la red que monitoreara las PM2.5, que son todavía aquellas capaces de entrar hasta nivel alveolar, en la parte última de los pulmones. Y ojalá pues que también se pudiera monitorear otros gases, como lo hace ahorita la de la UNAM, que también tengo entendido mide ozono. Sí, mide ozono, mide carbono. Carbono. Entonces hay óxidos de nitrógeno, dióxido de azufre, ozono. Cada uno tiene su propia norma que lo regula y esa es la que deberíamos pues enfocarse para complementar bien esa red de monitoreo. Okay. Alejandro, los estándares son aceptables en Hermosillo. Bueno, mira, si lo vemos históricamente, hay un documento que generó CEDES, se llama ProAire, Programa de Gestión de Mejoramiento de la Calidad del Aire, que abarca, el ProAire abarca un plan del 2017 al 2026, y dentro del ProAire hay un diagnóstico de calidad del aire, hay un inventario de emisiones, etcétera, ¿no? Pues dentro del diagnóstico, básicamente, y para resumirlo, dice que Hermosillo no ha cumplido en la mayoría de los años que se ha medido la calidad del aire, ¿no? Eso con base a los datos que generaba el ayuntamiento en su momento. Ahorita, en la actualidad, yo no sé cuál es el estado de la calidad del aire ahorita, no sé si cumple con los estándares, porque hasta donde sé, no hay datos, al menos en la página del ayuntamiento. Los últimos que yo he encontrado son del 2020. Entonces todo el 2021 no he encontrado ningún dato. No sé si ustedes sí habrán encontrado información reciente. Lo que yo usaba precisamente para generar fichas, de hecho esta es una ficha que yo generaba sobre calidad del aire con un semáforo muy básico. La información que yo utilizaba era la estación del UNAM, la que mencionaba la doctora, de la RUOA. El problema es que me parece que de febrero a la fecha no están cargando datos. Creo que está en mantenimiento, dijo el doctor Michel Grutter, algo así me mencionó. Entonces, pues yo en lo personal no tengo datos, no sé cómo está el cumplimiento. Y algo muy importante que me gustaría agregar, en la norma, la última norma que se publicó en materia de calidad del aire, que es la norma oficial mexicana 172/2019, menciona la definición de calidad del aire. Y la definición básicamente dice es el estado de las concentraciones de los diferentes contaminantes en determinado lugar y en determinado tiempo. Entonces esto nos da a entender que, por ejemplo, la calidad del aire que yo puedo tener aquí en la zona, vamos a poner en el centro, puede ser muy diferente en las lomas, en el ranchito, en Puerta Real, no sé. Entonces, ¿a qué quiero llegar con esto? Que el estándar que pueda tener yo en la zona centro no necesariamente cumple con el estándar de otra parte. Y es muy importante porque yo no puedo decir que la calidad del aire es buena solo porque me dio buena calidad del aire una estación. O sea, tendría que contemplar las demás estaciones para poder decir que Hermosillo tiene una buena calidad del aire. Lo correcto es decir, hubo buena calidad del aire o mala calidad del aire en esta zona a esta hora, pero no en Hermosillo hubo buena o mala calidad del aire con un dato que no es representativo, pues.
Bueno, ahí viene el problema de la infraestructura, ¿no? Y la cuestión institucional de tener más estaciones, ¿no? ¿Iba a comentar algo, doctora? Sí, claro. Respecto al tema de la estación de la UNAM, acaban de aprobarnos un proyecto a la Universidad de Sonora en el cual participa el Instituto Municipal de Ecología y algunas organizaciones de la sociedad civil como Caminantes del Desierto, Grupo Capital. Y de hecho queremos integrarnos con Hermosillo Cómo Vamos, porque en este proyecto se va a ampliar la infraestructura. En el caso de la estación de la Rúa, se está generando una estrategia para que se le dé un mantenimiento continuo y no suceda esto de la pérdida de la información. Entonces el proyecto se activa a partir del mes que viene y esperamos estar operando de manera normal y con aporte de datos continuo a partir de enero, ¿no? del año que viene. Okay. Doctor, ¿cómo ve el panorama, lo que sigue, con base en esto que me comenta la doctora, ¿no? Pues sí es un reto, pero también es una obligación que está establecida pues en la ley, ¿no? Yo espero que las autoridades pues le den la importancia que requiere. De hecho, en la justificación de la norma oficial mexicana que hacía ilusión ahorita el ingeniero Hernández Ortiz o Ortiz Hernández. Hernández Ortiz. Sobre la justificación para elaborar esa norma, la 172, que establece pues el índice de calidad del aire y salud, que sería una forma de reportar de manera más integral el riesgo de tener ciertas concentraciones de contaminantes. Dice ahí que particularmente el estado de Sonora no mide de forma regular ni ha propuesto o ha utilizado de forma regular el cálculo de este tipo de riesgos, ¿no? Entonces, esto como dejando un precedente que tenemos que acelerar el paso en ese sentido, pues porque la misma norma hace alusión a que las metrópolis, lo que es la Ciudad de México, el Valle de México en general, el área metropolitana de Guadalajara y Monterrey, ellos constantemente, pues desde hace mucho tiempo, hace más de 20 años que operan sus sistemas de monitoreo de manera regular. Nosotros aquí afortunadamente en el estado de Sonora, por ejemplo las ciudades como Nogales, apoyados en programas transfronterizos con apoyo de capital de Estados Unidos a través de la Agencia de Protección Ambiental, la EPA, pues ha operado también sus sistemas de monitoreo. Pero nosotros ha sido muy intermitente y eso queda a veces a merced de la importancia que la autoridad en turno le da al monitoreo. Entonces creo yo que no debe ser pues un asunto politizado, sino que es un asunto de salud pública. Creo que la pandemia ojalá contribuya a la sociedad, incluyendo a la autoridad, a entender que los asuntos de salud pública pues no son para politizarse ni negociarse, sino que vale la pena tomarlo en cuenta como una actividad que deben de hacer por default, ¿no? Como parte de sus responsabilidades, y que pues pusieran todo el esmero en tener un sistema más eficiente, que operara de manera regular, más completo, con acceso a esa información que se genera para las tomas de decisiones. Hermosillo, pues ya con 1 millón de habitantes, ya lo amerita, ¿no? Ya estamos pues necesitados de estos temas, ¿no? De atenderlos. Alejandro, en comparación con otras ciudades, como lo mencionaba, ¿no? Que ya tienen tiempo monitoreando, que a lo mejor tienen una capacidad institucional mucho mayor que la que tenemos acá en Hermosillo. En comparación, mencionaban que aquí hay 3 estaciones, ¿no? 3 estaciones de monitoreo. Una solamente para gases, okay. Es solamente la de la UNAM. Y existen operando, no sé si 4 estaciones, o no sé si ahorita la quinta. 3. Ahorita debe de estar 3 de seguro, operando para partículas suspendidas. Y en comparación con otras ciudades, grandes ciudades,
cuántas estaciones deberíamos de tener aproximadamente, o cuál sería un panorama pues beneficioso para nosotros? Yo creo que aquí los doctores y la doctora podrá darte más información sobre eso, porque yo no he visto el ámbito nacional. Lo que sí te puedo comentar es que hay un portal en internet que se llama SINAICA, que es el Sistema de Información de la Calidad del Aire, Sistema Nacional, y puedes visualizar el mapa del país, y en varios estados hay focos rojos o verdes según el estado de la calidad del aire, pero en el caso de Sonora no hay nada. Me metí antes del programa, estuve viendo esa página precisamente, y me llamó mucho la atención que aquí no hay datos, ¿no? Eso es muy curioso, porque sí se han generado datos desde la investigación. Es una de las ciudades más estudiadas. Okay. Incluso es la primera ciudad fuera de la zona metropolitana de la Ciudad de México. Es la primera ciudad donde se detectaron nanopartículas en la atmósfera urbana. Estamos hablando de partículas ultrafinas, de las PM2.5, todavía abajo, más abajo, 500. De hecho, están entre 60 y 70 nanómetros. Nanopartículas de rutilo, es un contaminante que no está regulado. Pero la infraestructura sigue estando muy, muy deficiente. En este proyecto conseguimos equipar totalmente una estación adicional a la de la UNAM. O sea, vamos a tener 2 estaciones, aún así es deficiente para el tamaño de la ciudad. Hermosillo ha crecido horizontalmente, y tiene toda la razón el ingeniero Hernández de que hay zonas que tienen problemáticas diferentes en términos de calidad del aire. Entonces necesitamos ampliar la red para monitoreo. Okay. Bueno, vamos a tener que hacer un corte. Ahorita continuamos con el tema. Son las 11 de la mañana con 29 minutos. Están en la mesa de Hermosillo, ¿cómo vamos? Yo soy Ángel Coronel y están escuchando La Voz del Pitic, 88.1 FM. Estamos con los expertos, por supuesto, hablando sobre la calidad del aire y la agenda ambiental para Hermosillo. Regresamos. ¿Quieres saber cómo vamos? Continuamos. Escuchas la primera frecuencia del cuadrante. XHRMO FM. Transmite en el 88.1 de FM. La Voz del Pitic. Radiando su señal desde Boulevard Navarrete, local 138F, Colonia Valle Grande. Música, información, entretenimiento, todo en una sola estación. La Voz del Pitic 88.1. Somos los primeros en el cuadrante. La barra informativa de La Voz del Pitic crece. A partir de este lunes 6 de septiembre, el noticiero Ecos de la Noticia se transmitirá de lunes a viernes de 12 a 1 de la tarde. La información puntual con nuestros reporteros, entrevistas con los protagonistas de la noticia y las mesas de análisis y debate conducido por el periodista Jesús Olivas. Los esperamos a las 12 de lunes a viernes por la 88.1 FM y las redes sociales de La Voz del Pitic y Ecos de la Noticia. La Voz del Pitic 88.1. En tu misma sintonía. Dormimundo, un mundo de descansos. Dale a tu vida el descanso que se merece. Visítanos y podrás encontrar grandes ofertas y métodos de pago. Contamos con modelos y marcas exclusivas de colchones. 50% de descuento más box gratis en tu compra. Sucursal Plaza Dila y Solidaridad. Los especialistas del descanso. Dormimundo. Patrocinador de La Voz del Pitic. Llega a La Voz del Pitic, la mesa de análisis de Hermosillo, ¿cómo vamos? Entérate de los temas más relevantes de organizaciones, colectivos, activistas, académicos y especialistas. Hermosillo, ¿cómo vamos? Cada miércoles a las 11 horas por La Voz del Pitic, 88.1 FM. 88.1 FM. En tu misma sintonía. Tu participación en Hermosillo, ¿cómo vamos? Es muy importante. Teléfono en cabina 6622-180725. La Voz del Pitic 88.1. En tu misma sintonía. ¿Quieres saber cómo vamos? Regresamos.
11 de la mañana con 32 minutos, seguimos aquí en la mesa de análisis de Hermosillo, ¿cómo vamos? Yo soy Ángel Coronel, estás escuchando La Voz del Pitic, 88.1 FM, y continuamos con esta charla y análisis con los expertos. Estamos hablando sobre la calidad del aire y la agenda ambiental para Hermosillo. Los presento por si no estaban en sintonía, que van conectándose. Tenemos a Alejandro Hernández Ortiz, él es ingeniero ambiental, presidente de la Asociación Sonorense para la Gestión Ambiental, miembro de la red de Hermosillo, ¿cómo vamos? También tenemos a la doctora Mesa Figueroa, ella es doctora en geoquímica, directora de apoyo a la vinculación y difusión de la Universidad de Sonora, y también tenemos acá al doctor Héctor Eduardo Duarte Tagles, perdón, se me cuatrapió aquí la hoja que tengo. Él es profesor investigador de tiempo completo en la Unison, adscrito al Departamento de Medicina y Ciencias de la Salud, con doctorado en Ciencias de la Salud Ambiental y por supuesto también miembro activo de la red de Hermosillo, ¿cómo vamos? Les recuerdo, estamos con el tema de la calidad del aire y la agenda ambiental, y ahorita continuando con el tema, estábamos hablando fuera del aire sobre esta situación que vivimos en Hermosillo, de la conciencia de los hermosillenses, que realmente no tenemos eso en nuestro radar, ni siquiera en la agenda tal cual de la importancia de la calidad del aire, ¿no? Y que a veces, o más bien, bueno, el doctor acá nos dará los datos precisos o el tema bastante pertinente, en el sentido de que muchas veces no se le adjudica directamente los problemas de salud al problema del aire, pero puede llegar a serlo, o lo es, ¿no? De hecho, Ángel, sí lo es, y ya está comprobado a través de muchos estudios, al grado de que pues se considera, en el 2010 era la 7ª causa de muerte, la contaminación atmosférica. Actualmente se considera que ya está en el 5º lugar. De muertes prematuras es un estimado que varía entre 6 millones, 3 millones y medio, dependiendo de las publicaciones, pero de muertes prematuras, que es un indicador epidemiológico para medir pues el estado de salud de las poblaciones. Entonces hay un efecto directo sobre el sistema respiratorio, en caso no solamente las partículas, sino otro tipo de gases contaminantes, incluyendo hidrocarburos, que es son otros familia de compuestos que también vale la pena considerar, y que definitivamente tiene un impacto tanto en el sistema respiratorio y el sistema hermano y que siempre va de la mano, que es el sistema circulatorio. Entonces nosotros aquí, por ejemplo, en el estado de Sonora en general y Hermosillo en particular, tenemos una prevalencia muy alta de hipertensión arterial. Y obviamente una de las razones que también ya ha sido demostrado en diferentes estudios es por la dieta que llevamos y quizá el sedentarismo. Entonces se promueve desde la autoridad y desde la sociedad misma, vemos cómo se ofertan, pues afortunadamente ahora ha salido profesionales de la nutrición que ayudan, están contribuyendo pues a combatir ese problema tan serio que tenemos de obesidad y que impacta tanto en problemas de salud como diabetes y la misma hipertensión arterial. Y la activación física, también tenemos profesionales que ofertan diferentes universidades de aquí, pero hay un aspecto que no lo estamos tomando tan en serio y que también tiene una contribución importante a la prevalencia, a la carga de enfermedad, particularmente los problemas cardiovasculares, e incluso la isquemia cardíaca, o sea, lo que ya se traduce en infarto del miocardio, también es un problema de mortalidad significativa aquí en nuestro estado, y la contaminación atmosférica contribuye de forma definitiva en esta problemática y no está siendo atendida ni abordada como problema de salud pública. Entonces, el hecho de estarse monitoreando estos contaminantes, la calidad del aire simplemente en todas sus dimensiones a través de este índice, no solamente es para saber pues cómo estamos, sino para tomar medidas precisamente de lo que tú mencionabas, hacer conciencia de lo que debemos hacer, cómo deberíamos evitar ciertas prácticas,
muy comunes. El reporte al que hacía alusión el ingeniero ahorita establece pues que incluso en el reporte de indicadores lo retoma Hermosillo cómo vamos, diciendo que la labranza agrícola contribuye de manera muy importante a la concentración de partículas. Bueno, todas estas prácticas que no incluyen la quema agrícola, pero sí aquí en nuestro estado también y aquí en Hermosillo también se pone en práctica, pues son actividades que deberían ponernos a pensar para antes de realizarlas, ¿no? Porque va a tener un efecto directo en las personas que ya tienen esa morbilidad, pero indirecto también, causando otro tipo de problemas a más largo plazo, como enfermedades crónicas de tipo cardiovascular. Doctora. Sí, respecto a lo que comenta el doctor Duarte, existe una relación entre la exposición a partículas ultrafinas y problemas cardiovasculares. Ese es el motivo también por el cual se regula la PM2.5. Sin embargo, hace un año y medio aproximadamente salió el primer estudio que demostraba la presencia de nanopartículas de hierro por combustión, o sea, antrópicas, en el músculo del corazón, de jóvenes sanos que murieron por accidentes en la Ciudad de México, y eso permitió entender el papel de estas partículas ultrafinas y la asociación con enfermedades cardiovasculares. Es una de las cosas importantes. El problema es que muchas de estas partículas se asocian al tráfico vehicular. Entonces, el problema de calidad del aire va muy de la mano de la participación ciudadana, porque todos tenemos también una responsabilidad, no solamente las actividades industriales, agrícolas, que sabemos que aportan, pero nosotros como ciudadanos también estamos contribuyendo, y es un problema muy difícil de resolver en Hermosillo, porque tiene que ver con la movilidad, y vivimos en una ciudad con un clima difícil, que obviamente se entiende que el que pueda va a tener su vehículo para transportarse, porque tenemos un transporte eficiente. Entonces, si nos ponemos a analizar, el problema de calidad del aire, y igual que el del agua, es multifactorial y complejo, y obedece mucho a las condiciones del sitio, que es Hermosillo, condiciones de clima, orográficas, etcétera, ¿no? Okay. Ingeniero, vemos este tema, este problema, y existen normativas. ¿Qué falta? ¿Tener más normativas? ¿Faltaría, como lo comentábamos al inicio con Ernesto Urbina, el director de Hermosillo ¿Cómo vamos? ¿Hace falta crear alguna dependencia, algún órgano que sancione? ¿Cómo incide todo esto o cómo debería incidir en las políticas públicas para Hermosillo? Bueno, políticas públicas ya hay, ¿no? Desde la legislación a nivel nacional, la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección del Ambiente ya establece algunas disposiciones en materia de calidad del aire, de emisiones por fuentes fijas, fuentes móviles. Luego tenemos un reglamento de la propia ley ya en materia de contaminación atmosférica. Y a nivel local tenemos la LEPAES, la Ley del Equilibrio Ecológico y Protección del Ambiente del Estado de Sonora, y en Hermosillo el Reglamento de Ecología y Medio Ambiente de aquí del municipio. Entonces, en todos esos instrumentos jurídicos hay atribuciones, ¿no? Que yo no sé, no he hecho un diagnóstico legislativo puntual, pero yo creo que si nos dedicamos a cumplir con lo que ya existe, yo creo que vamos a dar un avance tremendo, y simplemente podríamos llegar a un nivel en el que nos podamos comparar con otras ciudades como la Ciudad de México, por ejemplo, Monterrey. Hay una norma, por ejemplo, la que mencionamos hace un momento, la 172, que nos dice cómo vamos a obtener los datos, cómo los vamos a comunicar, pero también, como decía el doctor, qué recomendaciones vamos a dar, y un resumen de cuál es el grado de riesgo, ¿no? Y por otro lado hay una norma que es la 156 Semarnat 2012, que esa nos dice cómo deben de operar los sistemas de monitoreo, cómo se van a establecer y cómo deben de operar. Creo yo que si estas dos normas, o mejor dicho, si el PEMCA, el programa municipal, lo ajustamos al cumplimiento de esas dos normas, vamos a hacer un cambio
que necesitamos y que, aunque son, más que nada la norma 156 es un poco compleja, es muy estricta, yo creo que sí daríamos un paso muy grande y cambiaríamos muchas de las cosas que estamos viviendo. Por otro lado, puede haber un poco de confusión porque el Estado tiene atribuciones, el municipio tiene atribuciones, el Estado trae el ProAire, el municipio trae el PEMCA, entonces habría que conjuntar municipio y Estado con sociedad civil y academia para llegar a un acuerdo y un plan de acción, como le mencionabas, una agenda ambiental que sea de aquí, por ejemplo, el 2030, ¿no? Entonces, en cuanto a la normatividad, yo creo que si cumplimos la que ya está, vamos a dar un avance, pero queda claro que todavía falta, por ejemplo, para regular partículas o componentes en la atmósfera que no están normados, pues metales pesados específicos. Yo creo que la doctora tiene mucha información en ese sentido, porque usted ha trabajado con otros compuestos que no hay norma para ello. Entonces, no sé, a lo mejor la doctora pueda... Yo quería comentar también, a propósito de la infraestructura, la realidad a la cual nos estamos enfrentando. Okay. La realidad es que una estación que mida los contaminantes criterio, lo que está establecido en las normas, cuesta aproximadamente entre 5 y 6 millones de pesos. Me refiero a la más básica, ¿no? Obviamente la que se tiene por la UNAM en la RUA está muy por encima de los 15 millones de pesos. Necesitamos al menos entre 7 y 8 estaciones para cubrir el área de Hermosillo y tener un programa, y para tener un programa de alerta real, necesitaríamos otro tipo de equipos que no son los de estos costos. Por ejemplo, un LIDAR o un equipo con láser obviamente requiere un costo adicional. Cada estación que tiene que operar el PEMCA tiene que ser revisada al menos 2 veces a la semana, entonces requiere personal, del cual no cuenta el ayuntamiento con suficiente personal. Ahí es donde es tan importante la participación ciudadana y de la academia. Por otro lado, no existen programas que permitan atraer recursos para la adquisición de tantas estaciones. Nosotros con este proyecto de programas nacionales estratégicos del CONACYT conseguimos adquirir una, porque nos ponían un tope en la adquisición de infraestructura, entonces solamente nos daban máximo 5 millones de pesos para invertir en infraestructura. Entonces es necesario cambios también a nivel de cómo vamos a obtener esos recursos para poder comprar las estaciones que requiere la ciudad, ¿no? Okay, bueno, esos son como factores claves para la mejora, ¿no? Doctor. Yo agregaría que precisamente como es una materia que a todos nos compete, porque a todos nos puede afectar y nos afecta ya, pues que se contemplara también a través de convenios de que el ayuntamiento gestionara, pues con universidades, con el sector privado, para la adquisición y habilitación de estas estaciones, de la red en general, porque sí es una realidad lo que comenta la doctora Mesa. O sea, son caros y ahorita la forma de operar pues no es la adecuada, ¿no? Porque son muy hombre intensivo o ser humano intensivo o técnico intensivo, porque necesitan estar sobre ella la forma en que se hacen las mediciones. Pero entonces hay muchas de estas otras redes en otras ciudades ya lo hacen las mediciones de manera automática. Entonces se está alimentando de forma automática estas mediciones y pues en tiempo real se pueden tomar decisiones y prever también algunos escenarios que pudieran ser perjudiciales, ¿no? Entonces existe, digamos, una normatividad, una regulación que no se está cumpliendo, pero hay razones quizá de carácter económico también, que no es completa, pero sí da una muy buena entrada para dar inicio, ¿no? Porque, por ejemplo, esta norma no contempla metales, los excluye. Y ahí existe una norma para concentración de plomo en aire, que ahorita pues no se está valorando, pero los estudios que ha hecho, por ejemplo, la doctora Mesa con otros tipos de metales, pues también valdría la pena realizarlos. Entonces, si hasta que no operemos eso, podemos empezar a acostumbrarnos, así como el tiempo meteorológico ahorita cada vez más es parte de la información que desde la mañana la tenemos que ver,
porque luego nos caen sorpresas como la de anoche. Como ¿no? la de anoche, efectivamente. Entonces, pero eso también tiene incluso implicaciones en la calidad del aire. ¿Qué tanto qué tipo de actividades están recomendadas cuando se presente eso y cuando no? Efectivamente, esa es un poco la pregunta que quería hacer. Al final podemos tener los sistemas de medición en un plano ideal, que tuviéramos todo como debe ser, y si un día pues se determina que la calidad del aire es mala, ¿cuáles serían las cosas o las actividades que tendría que hacer o dejar de hacer, o tendríamos que dejar de hacer nosotros, el caso de Hermosillo, los hermosillenses? No lo sé, dejar de utilizar el carro. ¿Cuáles serían cuando va a llover, pues sabes que no debes de salir, ¿no? Te quedas en tu casa o a menos que sea una emergencia. En un caso de una calidad mala del aire a nivel, no sé, quizá extremo, ¿qué haríamos? ¿Qué tendríamos que hacer? Bueno, Hermosillo es un caso para la araña, diría mi hijo, ¿no? Es un caso muy curioso porque es la única ciudad en la cual después de que llueve se ensucia más la atmósfera. Okay. Generalmente, por decirlo así coloquialmente, en casi todas las ciudades después de la lluvia, del monzón, se limpia la atmósfera. La razón es porque Hermosillo tiene una orografía muy peculiar. Tenemos una barrera de cerros, que es la que todos conocen, la Sierra del Bachoco y lo que baja hasta el Cerro de la Campana, y los vientos vienen de la costa. Entonces esa sierra actúa como una pared que impide que todo el material suspendido se vaya de la ciudad. Entonces queda confinado a la ciudad. Cuando llueve, como tenemos muchos problemas de escorrentía superficial, el material es arrastrado por las calles con un alto poder erosivo, como podemos ver por la cantidad de baches que tenemos. No importa el pavimento y la calidad que tengan, contra el agua no se va a poder. O sea, mientras eso funcione como un arroyo natural, porque al final son arroyos, el material va y deposita en ciertas áreas de la ciudad, y después empezamos a circular y empezamos a suspender otra vez ese material a la atmósfera y lo respiramos, pero ya no es un polvo natural, ya es un polvo mezclado con cosas del drenaje, con emisiones vehiculares, con basura de la misma ciudad. Y después viene un periodo de enfermedades. De hecho, se conoce que hay enfermedades gastrointestinales también asociadas después de este periodo de exposición. Entonces, una cosa que ya debemos de entender aquí en Hermosillo es que después de la temporada de lluvias, más o menos al siguiente mes, hay que tener cuidado en, por ejemplo, realizar actividades como ejercicio en horas donde la temperatura disminuye, por lo que dice el doctor, puede haber más exposición a partículas suspendidas, ¿no? Quizás alejarnos de andar corriendo en las zonas donde circulan muchos vehículos. Yo veo que hay mucha gente que corre en lugares donde circula mucho el tráfico, y eso los expone también a las emisiones del tráfico, porque no tenemos un programa de verificación vehicular. No sabemos cómo están circulando los carros. Así es. Bueno, vamos a hacer una pausa, vamos a hacer un corte y regresamos ya al último bloque para regresar con las conclusiones. Yo soy Ángel Coronel, estás escuchando La Voz del PITIC en la mesa de Hermosillo. ¿Cómo vamos? Regresamos en un minuto. No se vayan. ¿Quieres saber cómo vamos? Continuamos. Grandes clásicos, éxitos comprobados. La Voz del PITIC 88.1. ¿Quieres entrar al Unison? Bañuelos Asesorías. ¿Quieres entrar al Cobach u otra prepa? Bañuelos Asesorías. ¿Quieres terminar la prepa con un solo examen? Bañuelos Asesorías. Búscanos en redes sociales, en Facebook e Instagram como Bañuelos Asesorías. Manda WhatsApp al 6622-753656. No lo olvides, somos Bañuelos Asesorías. Patrocinador de La Voz del PITIC. Grandes clásicos, éxitos comprobados. La Voz del PITIC 88.1. La nueva tendencia en Hermosillo es Yassi. Sigue sus redes sociales como Yassi MX. Descárgalo en tu celular. Muy pronto. Espéralo. Patrocinador de La Voz del PITIC. Generamos contenidos de valor e interés social. Todas las voces en una sola. La Voz del PITIC 88.1 FM. Tu participación en Hermosillo, ¿cómo vamos?, es muy importante. Comunícate por WhatsApp 6624-740042. La Voz del PITIC 88.1. En tu misma sintonía. ¿Quieres saber cómo vamos? Regresamos.
Con 52 minutos, estás escuchando La Voz del Pitic, 88.1 FM. Yo soy Ángel Coronel y estamos en la mesa de Hermosillo. ¿Cómo vamos? Es miércoles 8 de septiembre del 2021 y estamos hablando sobre el tema de la calidad del aire y también la agenda ambiental para Hermosillo. Tenemos aquí a los expertos, tenemos a Alejandro Hernández Ortiz, Diana Mesa Figueroa y Héctor Duarte Tagles. Y bueno, pues ya para finalizar vamos a aprovechar este último bloque, estos últimos minutos para cerrar el tema. Doctora. Bueno, nada más mencionar que actualmente tenemos una colaboración estrecha con el Instituto Municipal de Ecología, que pensamos continuar con la nueva administración. Necesitamos acercarnos, pero se comparten equipos de medición de análisis de calidad del aire con ellos, o sea, son equipos de la universidad que están formando parte de la red de monitoreo y que, bueno, vamos a iniciar proyectos con la ciudadanía, proyectos orientados a recuperar el ecosistema del desierto como una estrategia para poder mejorar la calidad del aire, ¿no? Y sí, nada más. Doctor. Yo diría a manera de conclusión una invitación a que pusiéramos atención a esta problemática como interesado en temas de salud ambiental, que tampoco dejáramos por fuera al sector salud. Es decir, ahorita ante esta problemática siempre lo llamamos para corregir, siempre interviene para sanar al que se enferma, pero como parte de las medidas de salud pública creo que la pandemia nos ha enseñado algo y ojalá se canalice y se aquilate esta enseñanza que nos deja de que la prevención es la mejor forma, la forma más eficiente de atacar problemas de salud. Entonces, para que se tome en cuenta pues que todas estas inversiones que se hagan para mejorar la calidad del aire tienen una repercusión final en la salud de la población. Entonces, creo yo que hay que aprovechar esta circunstancia para que también se impulse, se proponga, se fomente desde el sector salud en todas sus dimensiones un sistema de monitoreo atmosférico mejor, fortalecerlo, ¿no? Okay. Ingeniero. Bueno, ¿cuánto tiempo tenemos? 2 minutos. Bueno, en primer lugar, el tema de la calidad del aire casi siempre lo vemos, o al menos yo casi siempre lo trato como un tema de aire exterior, pero es muy importante trabajar en el aire, en la calidad del aire en los interiores de las viviendas, por ejemplo, más que nada en las poblaciones rurales. Hay problemas por intoxicación con monóxido de carbono o la simple combustión de sólidos como la leña, pues genera contaminación dentro de la vivienda que si no se ventila pues están poco a poco ingresando al organismo. Ese es un tema bien delicado también y me parece que en las cifras que mencionaba ahorita el doctor, no sé si también, creo que también entra lo que es contaminación en el interior de las viviendas. En ese sentido, hasta donde no tenemos una normatividad, al menos que fomente a los, por ejemplo, a Protección Civil o a las autoridades ambientales a que orienten a las personas sobre la calidad del aire en el interior de sus viviendas, cómo debe estar la ventilación, cómo deben de ser, por ejemplo, las chimeneas, las estufas de leña, que es un problema real, ¿no? Yo vengo de Nacosari de García y pasaba en la casa de mi familia que de repente mi abuela se intoxicaba, ellos le llaman se engasó, pero en realidad era el monóxido de carbono. Entonces, ese es un primer punto que quería tocar. Y el otro es que muy cierto, por parte de la sociedad civil, un servidor le ha tocado trabajar en el tema de difusión. O sea, la UNAM generaba la información, la copiaba, la transmitía, la colgaba en la nube. Nosotros lo que hacíamos era descargar los datos, sacar un promedio móvil ponderado, como lo marca la nueva norma 172, y con base en ese resultado sacar, por ejemplo, esta es una ficha, sacar un semáforo, si la calidad del aire es buena. Para acá está la cámara. Dar una descripción del estado de la calidad del aire, dar el grado de riesgo y una recomendación, que es lo que pide la norma básicamente. Entonces aquí está concentrado básicamente lo que pide esa normatividad. No me había tocado ver aquí en Sonora fichas que se publicaran, nosotros lo sacamos en Facebook y ya traíamos toda la viada, como decimos, ¿no? El asunto fue que
se cortó la comunicación con la base de datos de la UNAM y pues hasta ahí se truncó nuestro proyecto de difusión. Entonces, en ese componente de difusión nosotros estuvimos trabajando, falta que otros la generen y en coordinación podemos hacer muchas cosas, pues. Nomás la cuestión sería coordinarnos para no tener esfuerzos dispersos, como decía la doctora. Eso sería mi comentario. Perfecto. Bueno, pues les agradezco mucho, doctora, doctor, ingeniero, por haber participado en esta mesa de Hermosillo ¿Cómo vamos? Tuvimos a la doctora Diana Mesa Figueroa, ella es doctora en geoquímica, directora de apoyo a la vinculación y difusión de la Universidad de Sonora, el doctor Héctor Duarte Tagles, profesor investigador de tiempo completo en la Unison, adscrito al Departamento de Medicina y Ciencias de la Salud, con doctorado en Ciencias de la Salud Ambiental y también miembro activo de la red de Hermosillo ¿Cómo vamos? Y también, por supuesto, al ingeniero Alejandro Hernández, él es ingeniero ambiental, presidente de la Asociación Sonorense para la Gestión Ambiental y miembro también de la red de Hermosillo ¿Cómo vamos? Les agradezco mucho la participación, este tema tan importante para Hermosillo, que fue la cuestión de la calidad del aire y la agenda ambiental. Yo soy Ángel Coronel, nos despedimos, esto fue la mesa de análisis de Hermosillo ¿Cómo vamos? Aquí en La Voz del Pitic, 88.1 FM. Hasta pronto. Hermosillo ¿Cómo vamos? Mesa de análisis con organizaciones, colectivos, activistas, académicos y especialistas. Hermosillo ¿Cómo vamos? Hermosillo ¿Cómo vamos? Porque lo que no se mide, no se puede mejorar. No se puede mejorar. Escuchas la primera frecuencia del cuadrante. Escuchas la primera frecuencia del cuadrante. XHRMO FM. Transmite en el 88.1 de FM. La Voz del Pitic. La Voz del Pitic. Radiando su señal desde Boulevard Navarrete, local 138F, Colonia Valle Grande, en Hermosillo, Sonora. Vías de contacto. Cabina 6622-180725. WhatsApp 6624-740042. Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Nos encuentras como La Voz del Pitic. Música, información, entretenimiento, todo en una sola estación. La Voz del Pitic 88.1. Somos los primeros en el cuadrante. Si los insectos y roedores dominan tu hogar, no pierdas la batalla.